Empecemos entonces. Primero vamos a trabajar lo que sería la suma o resta de números radicales. Tomemos en cuenta de que siempre la suma y la resta se consideran en el mismo apartado porque de acuerdo a los signos que tengamos, nosotros vamos a sumar o vamos a restar. En este caso, se va a mantener que signos iguales se suman, signos diferentes se restan y se conserva el signo del mayor. Es importante aclarar que cuando hablamos de radicales, nos estamos refiriendo a aquellas cantidades que tienen el símbolo radical, como por ejemplo estas cantidades. Tenemos radicales que son inexactos, como ese es el caso, y tenemos también radicales que son exactos, como sería la raíz de 4. Sabemos que esa es una raíz exacta, que sería 2. Tenemos la raíz de 9, sería 3. La raíz de 144, que sería 12. La raíz de 169, que sería 13. La raíz de 400, que sería 20, y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos ir sacando raíces exactas, pero en el caso de las raíces inexactas, como nos daría una cantidad decimal, que por cierto eso lo vamos a ver en la próxima clase, todo lo que tenga que ver acerca de números, nos darían una cantidad decimal, entonces lo trabajamos de esta manera. Tenemos también la raíz de 3, no podemos hacer nada, la raíz de 5, inclusive la raíz de 6 es inexacta. Todas esas raíces nosotros las vamos a trabajar de esta manera. Vamos a tener raíces como será el caso de la raíz de 8, que si bien es cierto, no es exacta, pero se puede reescribir de una forma equivalente. Y para ello vamos a utilizar la factorización de valores, como por ejemplo, si tenemos el 8 se puede reescribir como 4 por 2. Otra forma de escribir el 8 es 4 por 2. Ya sabemos que en ese caso el 4 tiene raíz exacta y el 2 no, pero como tenemos una multiplicación adentro del radical, entonces podemos separar, de acuerdo a las propiedades de los radicales, se separa el 4 con una raíz por la raíz del otro valor que se está multiplicando. La raíz de 4 ya sabemos que es 2 multiplicado por la raíz de 2. Y esto pues se expresa únicamente como 2 raíz de 2. Entonces vean, la raíz del 8 también se puede expresar como 2 raíz de 2. Es importante de que solo en esta unidad, nos desliguemos un poquito de la calculadora. En la unidad 2 les voy a permitir que tengan calculadora. Inclusive voy a trabajar yo también con la calculadora acá para que ustedes vean. Pero en la unidad 1 sí es necesario que usted trabaje sin calculadora por dos cosas. La primera, para verificar qué tanto hemos aprendido en todos estos años, ¿verdad? Y para recordar operaciones sencillas, porque, por ejemplo, si yo les dijera, vaya, busquen cuánto nos da 4 por 2, no van a poner en la calculadora 4 por 2, ¿verdad? Eso sería como una exageración. Entonces, en estos casos sí sería muy necesario que trabajemos sin la calculadora, solo en esta unidad. Se van a dar cuenta que son procesos que podemos resolver fácilmente sin necesidad de tener la calculadora a la mano. Bueno, entonces, esto lo vamos a aprender, se lo voy a explicar más detenidamente, pero sí,
eso es lo que vamos a hacer en el contenido de hoy, aparte de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Voy a borrar esto. Y vamos a empezar con algo de teoría. Para sumar o restar expresiones con radicales, se debe considerar lo siguiente. Tenemos lo primero, que las partes radicales sean semejantes. Eso es importantísimo. Es decir, que las partes radicales sean iguales. De ser semejantes, se operan los coeficientes. Ese es otro punto importante. Como les dije, sumar o restar según los signos y se mantiene la parte radical común. Para operar los coeficientes se aplica la ley de los signos de la suma y resta. ¿Qué significa? Se suman, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Esa es la ley de los signos de la suma y la resta. ¿Sí? Porque tenemos la ley de los signos de la multiplicación y de la división, pero eso es aparte. Acá sería la ley de los signos de la suma y la resta. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. ¿Vean? Entonces las dos condiciones serían, primero verificar que sean semejantes, y si son semejantes, vamos a operar los coeficientes, o vamos a sumar o restar los coeficientes de esa cantidad radical. La multiplicación de radicales. Para multiplicar dos expresiones radicales, podemos aplicar las propiedades siguientes. Si tenemos la multiplicación de dos radicales, vean como es este el caso, primero tenemos que fijarnos si ese radical tiene el mismo índice radical. ¿Cuáles son las partes de un radical? Vean, primero, en un radical vamos a identificar el símbolo radical. Lo que tenemos adentro del radical se llama radicando. Radicando o la expresión que está dentro del radical. Digamos, acá le voy a poner X. X sería nuestro radicando. N sería el exponente del radicando. O también le llamamos exponente de la base, porque sería de esa cantidad que está dentro del radical. Y acá le voy a poner esa letrita. A esa letrita le vamos a llamar, bueno, lo voy a poner arriba. A esa letrita le vamos a llamar índice radical. Y a veces aparece un valor acá adelante, lo voy a poner de otro color. A veces tenemos un valor, yo le voy a poner el valor A. Este valor A sería para nosotros el coeficiente. Entonces, esas serían las partes. Voy a borrar este circulito. Vale, esas serían las partes, vean. Todo lo que está dentro del radical, incluyendo el exponente, sería el radicando, ¿sí? Ese exponente ya se convierte en exponente del radicando. Este valor que aparece acá será el índice radical y el valor que aparece antes del radical, que por cierto estaría multiplicando con el radical, esta A estaría multiplicando por toda la raíz, ¿sí? Entonces a este valor le vamos a conocer como coeficiente. ¿Qué va a suceder cuando no aparezca un numerito aquí? ¿Qué vamos a asumir nosotros? Que ese índice radical sería 2, pero acá no va a ser necesario ponerlo. Es decir, si no aparece nada, nosotros vamos a decir que el índice radical es 2, porque nosotros estamos acostumbrados que a eso le decimos raíz cuadrada. Entonces, le decimos raíz cuadrada porque el índice radical es 2.
¿sí? Por eso le decimos raíz cuadrada, pero no le ponemos el 2. No nos acostumbramos a ponerle el 2. Si tuviera índice radical 3, sería raíz cúbica. Si tuviera índice radical 4, sería raíz cuarta y así sucesivamente. Entonces, vamos a trabajar esas partes. Voy a borrar eso y vamos a continuar con la propiedad. La propiedad nos dice que si tenemos dos cantidades radicales multiplicándose y vean que tienen el mismo índice radical, que vamos a asumir que sería 2 porque no aparece nada. Como tienen el mismo índice radical, lo que yo voy a hacer es dejar un solo radical, vean, con el mismo índice radical, y adentro, en donde va el radicando, multiplicar las dos cantidades que teníamos acá, multiplicar A por B, pero adentro de un solo radical. Ahora esto lo debemos de ver de dos ángulos diferentes, como por ejemplo, ¿qué sucede si ustedes tienen esto? ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos hacer exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, esa multiplicación, para esa multiplicación que está en el radicando, separar el radical y me quedaría raíz cúbica de A multiplicado por la raíz cúbica de B. Vean, prácticamente es la misma propiedad, lo único que vista, digámoslo así, viceversa, vista en otro sentido. Es decir, acá yo lo estoy resolviendo de izquierda a derecha y para esa parte sería como resolverlo de derecha a izquierda. Vean, tener un solo radical y separar en dos. Hablamos de eso porque siempre en algunos casos suele suceder. Entonces, esa sería una de las propiedades que vamos a utilizar. Vean, ahí tenemos un caso. Si tenemos raíz de 7 por raíz de 3, no le voy a agregar el índice radical porque a partir de esta clase nosotros vamos a quedar claros de que si no tiene, será el índice radical 2, ¿sí? Entonces, en este caso sería raíz de 7 por raíz de 3, tienen el mismo índice radical, entonces voy a dejar solo un índice solo un radical y en un mismo radicando vamos a multiplicar el 7 por el 3 y ya sabemos que acá 7 por 3 nos daría 21. Entonces la raíz de 21 sería la respuesta para esa multiplicación. Vean, sencillo, para multiplicarlos los ponemos en un solo radical y multiplicamos estos radicandos que tenemos acá. Y nos quedaría 21. Sencillo. Tenemos este otro caso. Vean y aprendamos a diferenciar que acá la A no tiene radical. Entonces estoy multiplicando un número entero por un radical. ¿Qué va a suceder en esa multiplicación? La verdad, no se afecta nada. Lo único que nos va a quedar sería el valor de A multiplicado por el radical nada más. Es decir, ponerlos a la par. Eso es lo único que sería quitarle el símbolo por y dejarlos expresados de esa manera. Por ejemplo, vean, similar a ese anterior, pero el 7 ahora no tiene raíz. Entonces, lo único que estoy haciendo es 7 por raíz de 3. Ese es un número entero. Entonces, me quedaría 7 raíz de 3. Nada más. Así lo vamos a entender. Es decir, que cuando tengamos una expresión como esta, nosotros debemos identificar que esta raíz está multiplicando por el 7. Vean, lo único que como el 7 no tiene raíz, para poder aplicar esta propiedad, nosotros lo dejamos de esta manera. ¿Y por qué es necesario aclarar esta parte? Imagínense que en algún caso a ustedes les aparezca esto, 7 raíz de 4, pero la raíz de 4 ustedes saben que es 2. Entonces el 7 y la raíz de 4 sería 2. Significa que el resultado de esta raíz se tendría que multiplicar por el 7 y eso me quedaría 14. Entonces, por eso es importante que nos quede claro
que cuando tenemos una expresión como esta, el 7 está multiplicando a la raíz de 4. Y que si en algún punto la raíz de 4 se llega a obtener un valor específico como este, entonces se tendría que multiplicar. Vaya, pero esos no son los ejemplos verdaderos, los ejemplos así directamente, ¿verdad? Sino que nada más son ejemplos que he puesto a partir de las propiedades, nada más. Veamos la división. ¿Qué vamos a hacer en la división? Para dividir dos expresiones radicales, podemos aplicar la propiedad siguiente. Vean, ahora tenemos similar a la anterior, pero con el signo entre. ¿Qué va a suceder? Siempre tenemos que identificar que tengan el mismo índice radical. ¿Cuál es el índice radical para este? Sería 2 y 2, aunque no es necesario ponerlo. Aclaremos eso. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos una división? Sencillo. En este caso, lo podemos expresar como fracción. Al expresarlo como fracción, vean, prácticamente es lo mismo. Tener esta parte como tener la fracción es lo mismo. Denotamos una división. Acá también el índice radical sería 2. Repito, no es necesario ponérselo. Yo se los estoy agregando para que vean qué va a suceder. Como tenemos expresiones radicales que tienen el mismo índice radical, entonces lo que voy a hacer, ya que se están dividiendo, voy a dejar un mismo radical y este obviamente tendría el índice radical de 2 y adentro del radical, en el radicando, voy a dividir esta cantidad que sería A entre esta otra cantidad que sería B, exactamente de esta manera. Un ejemplo, ya con valores, es como que si tuviéramos raíz de 7 entre raíz de 3. Eso lo podemos expresar como una fracción. Nos quedaría la raíz de 7 entre raíz de 3 o sobre raíz de 3. Como tienen el mismo radical, lo que voy a hacer es que voy a dejar solo un radical y adentro del radical nosotros vamos a expresar la división que tenemos acá, el 7 entre el 3, así como aparece acá. Entonces, ahí estamos aplicando esta propiedad, que es cuando tenemos una división con radicales. Repito, ahorita solo estamos viendo las propiedades y un ejemplo a partir de la propiedad, ya con valores. Ya posteriormente vamos a pasar a ver los otros ejemplos. Es importante aclarar que en algunas ocasiones se vuelve necesario factorizar la parte interna del radical, a la cual llamamos radicando, ¿verdad? Para obtener una forma racionalizada. El objetivo de la factorización es obtener un número con raíz exacta, entre los cuales tenemos la raíz de 4, raíz de 9, raíz de 16, raíz de 25, raíz de 36, de 49, de 64, de 81, de 100, de 121, de 144, de 169, etcétera, ¿verdad? Las que podamos ocupar. En este caso, estas son las más comunes que suelen salir, por eso es que se las puse. Una vez se obtiene dicho valor, separamos el radical por medio de la multiplicación de la raíz exacta por la raíz inexacta. ¿A qué nos referimos? Imaginémonos el valor de la raíz de 50. La raíz de 50 no está en esta lista y no está porque 50 no tiene raíz exacta. Entonces, acá no podemos determinar una raíz o un valor específico porque si no tendríamos que utilizar decimales. Pero este valor se puede expresar de una forma más racionalizada, como nos menciona acá. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues primero tenemos que factorizar el 50. Vean, ustedes se deben familiarizar con la palabra factorizar porque la vamos a ocupar bastante. Cuando yo les digo factorizar una expresión, ya sea número o una expresión algebraica, me estoy refiriendo a que la expresemos como una multiplicación, ¿sí? ¿Cómo vamos a expresar como multiplicación al 50? Sencillo. ¿De qué formas
de qué formas puedo resolver una multiplicación y que esa multiplicación me dé 50, o qué valores puedo ocupar. Pues en este caso podríamos ocupar 25 por 2. 25 por 2 me da 50. Y esta forma ya es factorizada, porque en otra, si yo resuelvo esta multiplicación, tengo el 50, pero no le voy a poner 50. ¿Por qué? Porque el 50 es lo que quiero evitar en este caso. Pero acá vamos a tener el cuidado de siempre elegir una forma que lleve cualquiera de estos valores, ya sea el 4, el 9, el 16, 25, 36, 49, 64. Debemos tratar la manera de elegir la forma que va a quedar acá adentro, que sea cualquiera de estos valores. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos una multiplicación adentro de un radical, ¿qué hacemos? De acuerdo a la propiedad, separamos el radical. Vean, el radical le queda al 25, el signo por ese de acá, y también le queda a la raíz de 2. ¿Y cuál es el objetivo? Esta raíz es exacta y esta raíz es inexacta. Entonces, al tener una raíz exacta, nosotros podemos resolver. La raíz de 25 sería para nosotros 5 y en este caso se estaría multiplicando por la raíz de 2. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un entero por un radical? Nos queda simplemente 5 raíz de 2. Esta expresión es exactamente igual a o equivalente a raíz de 50. Pero nosotros le vamos a colocar 5 raíz de 2. Es decir, si ustedes ven 5 raíz de 2, es como que estamos viendo la raíz de 50. Pero para llegar de esta forma a esta, tuvimos que pasar por cada uno de estos pasos. Vean, va a llegar un momento en el que ustedes estos pasos los van a hacer en la mente. Pero por el momento, pues, será necesario que los vayamos retomando paso a paso. Repito, primero factorizamos el 50, que sería expresarlo de esta manera. Tomemos en cuenta que uno de estos dos valores tiene que ser cualquiera de esta lista que les he dado por acá. Para cuando separemos el radical, ese valor pueda tener raíz exacta y nos pueda quedar ese valor sin radical. Vaya, pero también van a haber casos que no se va a poder hacer. Por ejemplo, la raíz de 6, ese caso pues es algo que no podemos racionalizar y es que siempre va a quedar así, porque otra forma, si intentamos aplicar estos pasos a la raíz de 6, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando ustedes intenten, por ejemplo, acá, a la raíz de 6 factorizarla? Otra forma de escribir el 6 podría ser 3 por 2. Pero miren, el 3 no está en esta lista. ¿Ve? Quiere decir que no tiene raíz exacta. Entonces, no llegamos a nada aplicando este proceso. Como les dije, vamos a tener expresiones así como esta, que sí vamos a poder aplicar estos pasos y vamos a tener otras expresiones que por más que intentemos, no lo vamos a lograr. Solo lo vamos a conseguir con aquellas expresiones que cuando lo factoricemos acá, nos aparezcan cantidades de estas que tenemos por acá. Nada más, de lo contrario será difícil. Bueno, vamos a ver ahora sí algunos ejemplos. Tenemos el primero. Vamos a multiplicar la raíz de 6 por la raíz de 10. ¿Qué voy a hacer primero? Vamos a aplicar la propiedad. Vean que de los dos radicales que tengo acá, solo voy a dejar uno y adentro voy a multiplicar las expresiones. Me quedaría entonces, vean, 6 por 10 adentro de un solo radical. Es decir, en lugar de tener los dos, ahora solo voy a tener uno. Ahora bien, cualquiera diría 6 por 10, 60 y la respuesta es raíz de 60. Sí, pero
veamos si podemos trabajar un poquito más esas expresiones. Y por eso aquí es tan necesario que se puedan las tablas o que manejen las tablas a la perfección o que por lo menos tengan ahí a la mano algo con las tablas para que las puedan utilizar en cualquier momento. Acá vamos a descomponer estos valores. Vean, vamos a descomponer en factores el 6 y el 10 antes de multiplicar. Si descomponemos en factores el 6, nos daría 3 por 2, que siempre es 6, y el 10, que sería 2 por 5, que en este caso nos daría 10. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer este procedimiento? Que si nosotros multiplicamos esto, ¿cuánto nos dará 2 por 2? Pues 2 por 2 nos dará 4. Y 4, acuérdense que aparece en la lista que les di anteriormente. Como ustedes tienen su libro, me imagino que ahí pueden ver la lista en cualquier momento. O se pueden aprender esos valores que tienen raíces exactas, por lo menos hasta el 13 para que los aprendamos a manipular de una mejor manera. Entonces, este 4 lo que me favorece es que tiene raíz exacta, aunque estos dos no tengan raíz exacta, pero el 4 sí. Entonces lo que voy a hacer es, el 4 lo vamos a poner en el orden de primero, y a estos dos que no tienen raíz exacta los voy a dejar al final. ¿Y por qué hago este cambio? Voy a continuar acá, vean, no he cambiado nada, nada más lo pasamos al inicio al 4. Ahora ese 3 por 5, como ya no podemos hacer nada con ellos y ellos no tienen raíz exacta, lo podemos multiplicar, nos daría 15 y solo nos quedaría 4 por 15. Ahora, este 4 tiene raíz exacta y el 15 no. Entonces lo que voy a hacer es separar. Voy a poner una raíz para el 4 y otra raíz para el 15. Ahí vean, voy a aplicar la propiedad, aquí iría. Cuando tenemos un solo radical y adentro se está multiplicando, pues el radical se puede separar para cada factor. Entendamos así, 4 es un factor y 15 es otro factor. A eso se refiere. Entonces, me quedaría de esta raíz, le voy a dejar la raíz al 4 y lo voy a multiplicar ese símbolo por la raíz del 15. La raíz de 4, ya sabemos que es exacta, aquí la voy a poner, la raíz de 4, eso nos daría 2, exacto, y 2 por raíz de 15, nosotros sabemos que eso es simplemente poner 2 raíz de 15. Entonces, cuando multiplicamos raíz de 6 por raíz de 10, nos daría como resultado 2 raíz de 15. Así de fácil lo vamos a trabajar, pero como les dije, es importante llevar las tablas por ahí. Las tablas es algo que debemos manejar a la perfección. Veamos el siguiente caso, que sería una división. Tendríamos por acá que dividir la raíz de 8 entre la raíz de 18. A simple vista, ninguno tiene raíz exacta, ¿verdad? Raíz exacta me refiero al 4, al 9, al 16, al 25, así. Entonces, vamos a aplicar las propiedades que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, la primera que voy a aplicar es que la división la voy a expresar como una fracción. Expresada como fracción nos quedaría de esa manera, raíz de 8 sobre raíz de 18. Al tener en una fracción dos expresiones radicales iguales, lo que vamos a hacer es, en un solo radical, vean aquí está la propiedad, en un solo radical voy a resolver la división. En este caso, me quedaría una sola raíz y adentro de la raíz tendríamos 8 sobre 18. Ahora, si acá podemos simplificar, debemos hacerlo. Si no, pues hasta ahí queda. Por ejemplo, aquí sí podemos simplificar. Al 8 le sacamos mitad. Vean, aquí si es posible simplificar, hay que simplificar la fracción. Al 8 le sacamos mitad, nos quedaría 4.
al 18 le sacamos mitad, nos quedaría 9. Entonces, la división acá, como ya no puedo simplificar el 4 y el 9, entonces la división nos quedaría 4 novenos. Ahora, acá, cuando ya después de haber dividido, entonces nosotros tenemos que volver a aplicar la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? El radical se lo tenemos que poner nuevamente al numerador y al denominador. Vean por separado. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si ahora sí tienen raíz exacta. En este caso, la raíz de 4, ya lo habíamos dicho, la raíz de 4 sería 2, vean, este 2, y la raíz de 9, que también es exacta, que sería 3. Ahí lo tenemos. Entonces el resultado sería 2/3. Es decir, la división que teníamos al inicio, que era raíz de 8 sobre raíz de 18, vean, al inicio no tenían raíz exacta, pero cuando utilizamos esta propiedad de combinar en una sola raíz y pudimos simplificar, llegamos a 4 novenos. Separamos otra vez la raíz y al separarla, ahora sí tienen raíz exacta. ¿Por qué? Porque tuvimos que simplificar, pero eso sí, la simplificación no la hubiéramos podido hacer si no tenemos esta parte de acá. Eso es importante. Solamente en esta parte podríamos resolver la simplificación. Vaya, entonces tendríamos este caso. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. No, profe, ninguna. Bueno, estamos bien. Pasemos al ejemplo 3 y ahora sí, ya tenemos una resta. Pero vean, acá no nos limitemos a pensar, no, es que solo es una resta y solo voy a resolver la resta. No, acá tenemos que pensar también en que si podemos aplicar la racionalización, que era expresar estas cantidades de diferente manera, lo tenemos que aplicar. Como por ejemplo, yo les había dicho que para poder sumar o restar radicales, tendríamos que ver que los radicales fueran semejantes. Y en este caso los radicales no son semejantes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que arreglar la forma de los radicales para lograr que sean semejantes más o menos. Por ejemplo, yo les voy a decir que la raíz de 25 es exacta, que nos daría 5. Y la raíz de 9 también es exacta, que nos daría 3. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque acá el 18 se puede expresar de otra manera. El 18 se puede expresar como 2 por 9. Y aquí tengo la raíz de 9, vean, que es exacta. Entonces acá el 18 lo podemos factorizar. ¿Qué sucede con el 50? ¿Lo podemos factorizar también? Sí, lo podemos factorizar. Recordemos que el 50 es como tener 2 por 25. Así de fácil. Entonces, ahí usted decide si quiere colocar 9 por 2 o quiere colocar 25 por 2. Vean, esas mismas formas, pero con el orden diferente. Ahí acuérdense de que si yo multiplico 2 por 9 me va a dar 18. O si multiplicamos 9 por 2 también me va a dar 18. Entonces el orden pues es indiferente. Y ahí usted decide. En este caso, vamos a considerar acá que ya que racionalizamos, la raíz de 18 me quedaría 2 por 9, raíz de 2 por 9, y la raíz de 50 me quedaría 2 por 25. ¿Cuál es el objetivo ahora? Separar este radical, pero siempre debemos llevar en mente, siempre vamos a llevar en mente ese signo menos, que me está separando a los dos radicales. En este caso me quedaría raíz de 2 por 9, nos quedaría raíz de 2 por la raíz de 9, separando este radical, el signo menos, y acá la raíz de 2 por 25, separándolas, nos quedaría raíz de 2 por raíz de 25.
Lo que nosotros andamos buscando es esto, vean, lograr tener estas cantidades, porque estas dos cantidades tienen raíz exacta. Entonces voy a sustituir la raíz. Me quedaría la raíz de 9, sabemos que es 3. Este menos, que siempre lo debemos llevar en mente, acuérdense, el menos, la raíz de 25, que sabemos que es 5. Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer ahora? Arreglar el orden. En este caso, cuando tenemos raíz de 2 por 3, ordenado nos tendría que quedar 3, este 3 primero y después la raíz de 2. El signo menos, aquí también, ese signo, este 5, perdón, tendría que ir antes del radical. Entonces nos quedaría 5 raíz de 2. Ahora, ¿qué logramos conseguir con esto? Que apareciera la raíz de 2 y la raíz de 2 para ambos. Únicamente podemos sumar o restar radicales cuando esas raíces, vean, esta raíz es igual que esta raíz. Vean, el coeficiente que sería este puede ser cualquiera, pero la raíz tiene que ser la misma para poder hacer la operación de suma o resta. En este caso, veamos, como ambos tienen la misma raíz, que serían la raíz de 2, entonces nosotros podemos operar los coeficientes, que en este caso sería el 3 y el menos 5. Para operar los coeficientes nos quedaría 3 menos 5, aplicando las leyes de los signos, ¿verdad? Sería una resta, nos tendríamos menos 2, ese menos 2, y la raíz de 2, como se repite, solo la vamos a poner una vez nada más. Y esa sería nuestra respuesta. Repito, ¿de dónde sale este menos 2? 3 menos 5 nos daría menos 2, y como la raíz de 2 se repite, solo la voy a poner una vez. Y esa sería la respuesta. Vean que prácticamente la suma con radicales o la resta, en este caso, estaba ahí, nada más. ¿Qué fue lo que hicimos antes de esto? Tratar de arreglar las expresiones, es decir, la raíz de 18 así no nos servía. Entonces tuvimos que cambiarla a 3 raíz de 2. La raíz de 50 así no nos servía. Entonces tuvimos que cambiarla a 5 raíz de 2. Eso es lo que llamamos racionalizar, y lo vamos a hacer siempre y cuando esas expresiones se puedan hacer, ¿verdad? Porque no es que todas van a tener esa forma, no. Solo son formas, solo son expresiones específicas con las cuales podemos hacer esto. ¿Cuáles serían esas expresiones? Todas aquellas expresiones que tengan la raíz de 4, la raíz de 9, la raíz de 16, la raíz de 25 y así sucesivamente, todas las raíces cuadradas exactas. Si una de estas raíces no tuviera alguno de estos valores, entonces no se puede llegar a una forma como esta. Eso sí es de aclarar. Veamos el siguiente caso. Acá prácticamente tendríamos que una multiplicación de raíz de 2 por raíz de 6 y la raíz de 10, ¿sí? Pero también tenemos una suma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A simple vista, vean, y lo vamos a analizar antes de empezar a resolverlo, porque eso también es algo de lo que ustedes tienen que ser capaces, antes de empezar a resolver un ejercicio, visualizar en su mente cómo se podría resolver. Como por ejemplo, si nosotros observamos esta suma que tenemos en el paréntesis, usted me diría, profe, no son semejantes, y tiene razón, no son semejantes, porque inclusive si intentamos arreglar la raíz de 6, nos quedaría solo otra forma de expresar el 6, podría ser 3 por 2, y otra forma de expresar el 10 podría ser 5 por 2.
Y exactamente, vean, aquí no tenemos ninguna raíz exacta, ni aquí tampoco. Entonces, pues ahí a simple vista no podríamos hacer nada. Pero tenemos esta raíz de 2 y está multiplicando por cada uno de estos valores. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a ver qué tanto me va a afectar esa raíz de 2 a estos dos valores que tenemos adentro. Entonces, acá vamos a aplicar la propiedad distributiva. ¿Cuál era la propiedad distributiva? Tendríamos que multiplicar la raíz de 2 por la raíz de 6. Y vean, lo voy a hacer así. Raíz de 2 por raíz de 6. Ahora tendríamos el signo más y tendríamos que multiplicar la raíz de 2 por la raíz de 10 más la raíz de 2 por la raíz de 10. Perfecto. Ahora que ya tenemos estas expresiones, tendríamos que resolver la multiplicación. ¿Qué sucede si resolvemos la multiplicación? Aquí tenemos el mismo radical. Tendríamos que multiplicar adentro. Vean, me quedaría 2 por 6. Y en este caso también en un solo radical tendríamos que expresar 2 por 10. Ahora sí, vean, este 2 que tenemos que se le agregó gracias a estas multiplicaciones, este 2 que se les agregó a ambos, vean qué cambio va a hacer acá. Si nosotros factorizamos el 6, ya habíamos dicho que el 6 es como tener 3 por 2 o también es como tener 2 por 3. Ambos me dan 6 como resultado. Entonces aquí en lugar del 6 le vamos a poner cualquiera de esas dos expresiones. Yo le voy a poner 2 por 3. Y en esta otra lo mismo, el 10, ya sabemos que podríamos tenerlo de multiplicar 5 por 2 o de multiplicar 2 por 5. Cualquiera de esas dos expresiones nos daría 10. Entonces acá yo en lugar del 10 le voy a poner 2 por 5. ¿Vean? 2 por 5. ¿Cuál es el objetivo? Eso es lo más, eso es lo mejor de una multiplicación, que nosotros la podemos manipular de la manera que nosotros querramos, siempre y cuando cumplamos con la propiedad conmutativa de la multiplicación, nada más. Entonces, nosotros descompusimos el 6 y el 10. Aquí está, vean. ¿De qué me sirvió eso? ¿Qué sucede si ahora multiplicamos el 2 por el 2? ¿Cuánto nos daría? Y aquí también, ¿qué sucede si multiplicamos el 2 por el 2? Ahí tendríamos 4. Entonces, vean, si multiplicamos ahí 2 por 2, tendríamos 4 por la raíz de 3. Y acá tendríamos 4 también por la raíz de 5. Perdón, 4 por el 5. 4 por 5. Entonces, ¿de qué nos sirvió esa parte de ahí? Ahora podemos expresar, vean, podríamos expresar acá, este 4 tiene raíz exacta. Lo voy a poner acá. La raíz de 4 nos tenemos que aprender que es 2. Entonces, en lugar de poner la raíz, de tener esta multiplicación, nosotros tendríamos que separar nuevamente el radical para poder aplicar esa parte de acá. Entonces, separemos estos radicales. Vean, eso es exactamente lo mismo. Separemos los radicales. Acá le voy a poner la raíz al 4 y al 3 por separado. Me quedaría algo como esto. Más, aquí lo mismo, le voy a poner por separado la raíz al 4 y al 5. Tendríamos algo como eso. La raíz de 4 para nosotros sería 2. Entonces aquí nos quedaría 2 raíz de 3. Y aquí también la raíz de 4 también sería 2, pero nos quedaría más 2, este 2 de acá, de la raíz de 4, por la raíz de 5, que sería 2 raíz de 5. Y la pregunta es, ¿podemos resolver esa suma? Acá y acá tenemos prácticamente radicales diferentes. ¿Eso qué significa? No son semejantes. Entonces, si no son semejantes,
ya no podemos resolver la suma. Así que esta sería para nosotros la respuesta. Tomemos en cuenta que cuando dos cantidades no sean semejantes, entonces, y van a ser semejantes siempre y cuando tengan el mismo radical. Vean, aquí es raíz de 3 y aquí sería raíz de 5. No tienen el mismo radical, no son semejantes. Pero usted me dirá, profe, pero el 2 sí lo tienen igual. Sí, pero el 2 es el coeficiente. Aquí lo voy a poner. El 2 es coeficiente. Y el coeficiente no influye en nada para que dos cantidades radicales sean semejantes. Simple y sencillamente, el radical tiene que ser igual para que sean semejantes. Si no es así, no se puede. Y mejor porque ya no podemos seguir haciendo nada y la respuesta llegaría hasta ahí. Entonces, lo que yo sí quiero que quede claro son estos procesos que hacemos para llegar a expresiones más simples como estas. Vean, ya vimos que al tener, en este caso, 2 por 6, eso nos queda al final de esta manera, 2 raíz de 3, y al tener 2 raíz de 10, 2 por 10, perdón, al final nos queda de esta otra manera, 2 raíz de 5. Y para llegar a esto, como se fijaron, tuvimos que ir haciendo o siguiendo cada uno de los pasos. Y como se fijaron, es indispensable que ustedes se puedan las tablas y que podamos decir lo siguiente. Imagínense que ustedes tengan esta multiplicación. Ustedes tienen 3 por así decirlo, por 24. A ustedes de esa forma no les sirve esa cantidad, entonces ustedes la pueden cambiar. 24, ¿de qué otra forma lo podemos escribir? El 24 tiene muchas formas, tiene 6 por 4, sería 24. También tenemos 8 por 3, que sería 24. Vean, aquí voy a poner 3 por 8. Y vean qué sucede acá. 3 por 3 sería 9 y 9 tiene una raíz exacta. Entonces, esta raíz exacta me puede servir. De igual forma el 8. El 8 todavía lo puedo seguir descomponiendo. Ahí me quedaría 9 por 4 por 2. Vean, el 9 tiene raíz exacta, el 4 también. Entonces, al final, ya si lo agregamos en una raíz, vean qué va a suceder. Al separar la raíz, me quedaría raíz de 9 por raíz de 4 por raíz de 2. Raíz de 9 sería 3, por raíz de 4 sería 2, y la raíz de 2 que no tiene, se mantiene. 3 por 2 sería 6, raíz de 2. Vean, de esta expresión, que supongamos que acá tuviéramos radical, de esta expresión, nosotros llegamos a esta expresión más simple. Y prácticamente es lo mismo, ¿sí? Pero como les digo, todo eso ustedes lo van a poder hacer siempre y cuando manejemos las tablas, nos aprendamos las raíces exactas, las cuales son 4, 9, 16, 25, etc. De lo contrario, pues siempre se nos va a dificultar un poco. Veamos el ejemplo 5. Cada vez vamos aumentando un poquito la dificultad. Acá tendríamos una multiplicación, podríamos decir así, de binomios. Acá la raíz de 2 para nada es semejante a la raíz de 15, no se puede sumar. Y aquí tampoco la raíz de 5 para nada es semejante con la raíz de 6, no se puede restar. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar. Y para ello vamos a aplicar la propiedad distributiva. Veamos cómo me quedaría. Primero, vamos a multiplicar
la raíz de 2 por la raíz de 5. Es decir, el primer término que tenemos acá por el primer término de este paréntesis. Los voy a dejar indicados por el momento. Vean, los voy a dejar de esa manera. Directamente, como sabemos que si tienen la misma raíz, entonces los podemos dejar expresados en una sola raíz. ¿Sí? Vaya. No lo voy a multiplicar, no voy a poner raíz de 10 hasta ver si no podemos hacer algo más. Por el momento lo voy a dejar así. El siguiente sería la raíz de 2 por la menos la raíz de 6. Aquí sí vamos a tener cuidado con los signos. El signo que vamos a poner aquí sería menos y adentro del radical sería este 2 que tenemos acá por este 6 porque tienen el mismo radical, el mismo índice radical. Lo voy a expresar así directamente. Ahora, la raíz de 15 la voy a multiplicar por la raíz de 5. ¿Qué signo le va a corresponder? Como es más por más que tiene acá la raíz de 5, me quedaría más raíz, una sola raíz, este 15 por el 5, tal y como aparece acá. Y ahora voy a multiplicar la raíz de 15 por menos la raíz de 6. Cuidado con los signos. Este más por este menos, el signo que vamos a poner aquí sería menos. Y la raíz de 15 por la raíz de 6, en una sola raíz, vamos a dejar 15 por 6, nada más. Ahora, tendríamos que ver la manera de expresar cada uno de estos radicales en su forma más simple, porque si aparecen radicales semejantes, tendríamos que hacer la suma o la resta. En este caso, pues vamos a ir resolviendo las operaciones. Por ejemplo, voy a pasar desde acá. Vean, este paso fue nada más para encontrar cada uno de estos valores. Ahora en el siguiente paso vamos a resolver las operaciones que están adentro de los radicales. Ahí están, vean, no le he cambiado nada, sino que a partir de acá vamos a ver qué podemos resolver por separado. Ojo, por el momento no vamos a unir, por así decirlo, este radical con este o este con este, sino que lo vamos a ir trabajando por separado. Primero, acá no podemos hacer nada. El 2 por 5 siempre me va a dar 10. El 5 no se puede expresar de otra forma, ni el 2 tampoco. Entonces, este caso, como ya no puedo hacer nada más, lo voy a dejar así. Raíz de 10 directamente. Aquí todavía podemos hacer un arreglo. ¿Cuál es el arreglo que podemos hacer aquí? El 6, ¿de qué otra forma se puede escribir? El 6 se puede escribir como 2 por 3. Entonces aquí sí voy a hacer este arreglo, vean. Este 2 por 3 es lo mismo que si tuviéramos el 6, pero expresado o como multiplicación o, como les dije que nos acostumbráramos, factorización. El 6 factorizado es 2 por 3, así de sencillo. Aquí el 15 lo podemos factorizar también. ¿De qué otra forma podemos expresar el 15? Podría ser 3 por 5. 3 por 5 es 15. Vean, lo único que el 3 por 5 es como tener el 15 factorizado. El menos, y aquí también, vean aquí los dos. Aquí puedo expresar el 15 como 5 por 3 y el 6 como 3 por 2. Vean. Usted me dirá, profe, pero ¿por qué aquí le puso 2 por 3 y aquí le puso 3 por 2 al 6? Miren, esto ustedes lo deciden, acuérdense. El orden de los factores no me altera el producto. 2 por 3 es 6 y 3 por 2 sigue siendo 6. Entonces ahí no hay problema, ¿sí? Vaya, ahora bien, vamos a ver qué logramos hacer en cada una de las formas que teníamos. Por ejemplo, acá en el 10 no podemos hacer nada, pero aquí sí. Vaya, voy a borrar eso para que no nos confunda. Y veamos, el 2 por 2 nosotros sabemos que es 4.
Entonces aquí le voy a poner 4 en lugar de 2 por 2. Le voy a poner el menos se mantiene, la raíz, 2 por 2 sería 4, y el 3 lo voy a mantener así, porque no puedo hacer nada más con él. Ahora, el signo que sigue sería más, y aquí, ¿qué podemos hacer con 5 por 5? 5 por 5 es 25, entonces le voy a poner 25, más 3 por 25. Ahora, menos, aquí vean el 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? Es 9. Le vamos a poner 9. Aquí, ese de acá, es el resultado de esta operación. Vaya, vean que vamos paso a paso. Ahora, podemos repartir el radical acá. Para esta multiplicación, el radical se va a separar. Vean, me quedaría la raíz de 10, si se fijan, solo la vamos chineando. Acá, menos, aquí separamos el radical, menos raíz de 4 por raíz de 3, más, aquí también voy a separar el radical, la raíz de 3 por la raíz de 25. Y aquí, vean, aquí directamente voy a multiplicar el 5 por el 2, porque ya con ellos no puedo hacer nada más. Entonces 5 por 2 sería este 10, y este 9 es el que teníamos acá, vean. Lo voy a dejar así por el momento. Ahora, acá, recordemos, aquí le voy a poner, para que no se nos olvide. La raíz de 4 es 2, la raíz de 25 es 5, y la raíz de 9 es 3. Recordemos estas partes. Entonces acá me quedaría la raíz de 10 que la vamos chineando, ahí no podemos hacer nada. Acá, en el caso de la raíz de 4, sería 2. Entonces aquí, estos dos, esto vean, me quedaría como menos 2 raíz de 3. Repito, raíz de 4 es 2, y la raíz de 3 no podemos hacer nada. Más acá, la raíz de 25 sería 5. Entonces aquí, vean, directamente voy a ordenar. La raíz de 25 sería 5, pero se pone adelante. Y después me quedaría la raíz de 3, ¿sí? Menos acá voy a separar el radical, un radical para el 9 y un radical para el 10, algo como eso. Bueno, aquí lo voy a hacer aparte para que no nos perdamos ese. ¿Qué hice con esto para llegar a esta forma? Separé el radical, raíz de 9 por raíz de 10. Raíz de 9 sería 3, y la raíz de 10 pues no podemos hacer nada. Vaya, por el momento lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar en otra diapositiva para que no nos perdamos. Vean, acá, semejantes. ¿Quiénes serían los semejantes? Si lo queremos ver mejor, lo voy a ordenar. Este raíz de 10 sería semejante con esta raíz de 10. Lo voy a poner así. Este raíz de 3 sería semejante con esa raíz de 3. Lo voy a poner así, uno después del otro, para que los identifiquemos mejor. Ahora que ya tenemos quiénes son los semejantes, vamos a operar los coeficientes. Y tengamos cuidado. Acá, esta raíz tiene coeficiente de 1. Entonces aquí voy a decir 1 menos 3. Eso me daría... aquí en otro paso tenía ese 1. Lo voy a borrar. Vaya, para que veamos mejor, vean, aquí tenemos, es lo mismo, es lo mismo. Lo único que aparece este 1 positivo. Entonces, 1 positivo menos 3, eso nos daría menos 2 raíz de 10. Y ya tenemos prácticamente que de estos depende este valor. Repito, 1 menos 3 sería menos 2.
La raíz de 10, como se repite, solo la pongo una vez. Ahora vamos con este otro. 5 menos 2, eso sería 3 positivo. Y la raíz de 3, como se repite, la vamos a poner una vez. Ahora, aquí, ¿podemos hacer algo más? No, ya no podemos hacer nada. Esa sería la respuesta. Entonces, tengamos mucho cuidado. Vean acá, se los fui haciendo paso por paso para que nos quedara de una manera más clara. Ahora bien, si usted se puede saltar algunos pasos porque considera que ya aprendió, pues no hay ningún problema. Aquí es de cada quien, ¿verdad? Pero muchas veces cuando somos nuevos en un tema, es bueno que vayamos paso por paso. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, recuerden, si no comprendemos algo o no sabemos de dónde salió un número, podemos preguntar. Se los digo porque en el examen, pues, yo esperaba un tanto de mejores resultados y pues ahí quizás surgieron varias dudas, pero de igual forma, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Entonces, acá, pues, quiero que sepan que tienen el espacio abierto para preguntar, sin ningún problema. Vaya, tenemos este caso, la raíz de 5 menos raíz de 8 y todo eso elevado al cuadrado. Este es un producto notable. En noveno grado, ustedes aprendían lo que eran los productos notables. En la unidad 1 estaban los productos notables. Y en este caso, pues, lo que hacíamos era aplicar una regla. Y esa regla era la siguiente. Vamos a aplicar el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. ¿Qué me dice el cuadrado de la diferencia de dos cantidades? Y yo se la voy a poner así. Imagínense que tenemos a menos b al cuadrado. Eso sería igual a es la primera cantidad, b es la segunda cantidad. Esa diferencia sería el cuadrado de la primera cantidad menos de fórmula, el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad, ¿sí? Esta regla es la que vamos a aplicar acá y yo se la voy a aplicar de esta manera, vean. La primera cantidad sería raíz de 5 y la segunda cantidad sería la raíz de 8. Entonces, al aplicar la regla, me quedaría de la siguiente manera. El cuadrado de la primera cantidad, que en este caso, menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda, vean, más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Aquí hice la regla. Se lo voy a repetir, vean. Eso sería igual al cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Qué es lo único que voy a hacer ahora? Agregar en estos espacios quién es la primera cantidad y quién es la segunda. Por ejemplo, aquí iría la primera cantidad, el cuadrado de la primera cantidad, que en este caso es la raíz de 5, menos 2, este menos 2 es de fórmula, ¿sí? Vean, aquí está, ese menos 2 es de fórmula, siempre va a ir ahí. La primera cantidad, que sería raíz de 5, por la segunda cantidad, que sería la raíz de 8, más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería la raíz de 8. Y ahí yo apliqué la regla. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Aprendernos la regla. La repito. El cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Así de sencillo. Ahora que ya tenemos esto, vamos a resolverlo. Ahí está, vean. Para resolverlo vamos a hacer lo siguiente. Primero, la raíz se elimina con el cuadrado y nos quedaría solo 5. Así de fácil. Menos, vean acá,
raíz de 5 por raíz de 8 sería 5 por raíz de 8 adentro, en un solo radical. Y el 2, pues como está multiplicando por las dos raíces y es un número entero, lo voy a mantener así, nada más, por el momento. Ahora acá, más aquí, vean, eliminamos la raíz con el cuadrado y me quedaría únicamente el 8. Ahora, el 5 y el 8 son semejantes. 5 más 8, ¿cuánto nos daría? Eso nos daría 13. Menos 2, vean acá, voy a arreglar el 8. Este 8 expresado como multiplicación nos quedaría 2 por 4. Entonces acá, y vean, aquí tenemos el 4. Acuérdense que el objetivo es sacar aquellos que tengan raíces exactas. Perfecto. Entonces acá tenemos el 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a separar la raíz. Inclusive aquí podemos multiplicar porque con ellos dos no podemos hacer nada más. 5 por 2 sería 10. Vean, el 13 lo voy a mantener. ¿De dónde depende el 13? 5 más 8 son semejantes. Y ahí se suman y tenemos 13. Y acá el 5 por 2 sería 10. Aquí está, por 4. Porque aquí ya no podemos hacer nada. Entonces, ni modo, los tengo que multiplicar. Pero vean, este 10 me salió gracias a que el 8, este 8 que está adentro, no nos vayamos a confundir con ese otro, gracias a que este 8 que está adentro lo factorizamos, lo expresamos como 2 por 4. Entonces, ya no multiplico 2 por 4, sino que multiplico 5 por 2 y me da este 10, ¿sí? Entonces, esa es la magia que hace la factorización prácticamente. Que los factores cambian. Y en este caso, cuando tenemos 10 por 4, podemos separar el radical. Y aquí me quedaría la raíz de 10 por la raíz de 4. Ahora, la raíz de 4 nosotros sabemos que es exacta. La raíz de 4 es 2. Entonces nos quedaría, vean, lo voy a seguir acá, no he cambiado nada, lo único que cambié fue el orden. Aquí moví o cambié de orden la raíz de 4 con la raíz de 10. ¿Por qué? La raíz de 4 sería 2. Y vean, eso es lo importante, lo que les decía. Esta raíz de 4 que me da 2, este 2 se tiene que multiplicar por este 2, porque aquí ya no tiene raíz. Es decir, ese 2 es el resultado de esta raíz. Entonces acá este 2 se tiene que multiplicar por este 2 y eso nos daría 4. Entonces acá sería 13 menos 4, que dependería acá, raíz de 10. Y ahí ya no podemos hacer nada más y esa sería nuestra respuesta. Entonces, tomemos muy en cuenta cada uno de los pasos. Acá inclusive, recordemos que, imagínense hubiera sido esto, raíz de 9 y raíz de 10. Me quedaría 2, la raíz de 9 sería 3, pero nunca olvidar que se está multiplicando la raíz de 10. 2 por 3 sería 6 raíz de 10. Vean, este paso es importante porque muchos solo le dejan el 3 o no lo multiplican por el 2. Y aquí no. Este resultado que sería 3 se multiplica por el 2 y me da ese 6 que tenemos ahí. De igual manera acá, el resultado de la raíz de 4 sería 2 y ese resultado se tiene que multiplicar por este 2 y por eso llegamos al 4. Bueno,